Este cuento de hoy es diferente. Por lo menos no es un cuento del estilo que tradicionalmente cuento. Este cuento se llama La autorresponsabilidad y está inspirado un poco en los últimos acontecimientos de este país y de todo el planeta. Eran un grupo de ratones que vivían en un jardín bellísimo, un jardín de esos que tiene colores de todo tipo. Había todo tipo de rojos, todo tipo de rosados, todo tipo de amarillos y algún que otro violeta y hortensia puestos por algunas partes del jardín en las violetas y en las hortensias. También habían violetas blancas en las ventanas de la casa de los vecinos humanos. Pero sobre todo había un gran espacio en aquel jardín que se regaba diariamente, que tenía un maravilloso color, que tenía un maravilloso olor y que además generaba profundo espacio para la familia ratona. El pueblo ratón se estableció en este jardín sin ningún problema. Pero una tarde, don Ratón Héctor Velázquez, porque además decidió ponerse un nombre parecido al de su vecino humano, comenzó a agradecer a Dios, a la inteligencia superior, al Dios ratón, no importa, la oportunidad maravillosa que tenían de haber llegado ahí. No había grandes carreras, ni grandes discusiones, no había grandes pleitos, ni nadie les perseguía. Parecía que todo tenía en abundancia aquel jardín. De todo había en abundancia. Hasta los perros estaban satisfechos, todos los animales estaban satisfechos y los vecinos estaban satisfechos. Sin embargo, aquel 8 de marzo algo se salió de control. De pronto, las hormigas comenzaron a reproducirse de más. Y los hormigueros comenzaron a inundar el jardín y eso no había pasado nunca. Pasaron unos cuantos días y por supuesto los vecinos humanos reaccionaron inmediatamente diciendo que iban a atomizar aquel jardín con veneno. Y el primer movimiento de los ratones fue asustarse, llenarse de miedo, como que nos iban a llenar de este nuevo veneno. Pero no pasó a mucho más. Héctor Velázquez, que le fascinaba discutir por todo, ser filósofo, hablar y dar opiniones sobre todas las cosas, no solamente se reunió con todos y les dio una opinión sobre lo que estaba pasando. Les dijo que los amigos vecinos humanos no eran tan inteligentes como parecían. También les habló sobre la importancia de los ratones y su inteligencia, su habilidad, cómo caminaban por las cerchas y cómo siempre habían podido sobrevivir a todas las cosas. Todos lo oían, en todo lado. Todo aquel que quisiera oírlo, Héctor tenía una razón para decirle algo. Igualmente pasó con su familia y sus hijos. Sin embargo, el día que regaron el primer veneno, todo comenzó a cambiar. No solamente hizo que las hormigas se fueran, sino que todo el ambiente cambió de olor y se comenzó a contaminar. Ya no podían salir a tener su tarde de diversión los ratones. Y como no podían salir y tener su tarde de diversión, y ya las hormigas se habían ido, cualquiera podría pensar que era una buena oportunidad para ellos. Sin embargo, no era así. Porque estaba todo contaminado de este veneno y sabían claramente que seguramente iban a regar algunas veces más ese veneno. Entonces, ya no podían salir a jugar, se volvieron más gordos, tenían menos posibilidades de moverse ágilmente. Algunos comenzaron a tener tanto miedo que se comenzaron a meter en la casa y ya no quisieron salir a ninguna parte. Otros, creyendo que estaban por encima de eso y sintiéndose que eran tan inteligentes y tan vivos, sencillamente decidieron no hacer nada y seguir con su vida. Y uno que otro comenzó a caer muerto en medio jardín. Cuando los vecinos humanos comenzaron a ver ratones muertos afuera, entonces además no solamente volvieron a fumigar para las hormigas, sino también para los ratones. Viendo esto, Goberratón llamó a todos a una reunión y dijo: ¿pero cómo? ¿Qué está pasando? ¿No se dan cuenta? Necesitamos tomar medidas urgentes. Esta no es una responsabilidad exclusivamente de nuestros vecinos humanos, ni tampoco es una responsabilidad de nuestras vecinas hormigas. Esto es una responsabilidad de todos nosotros, hasta de los perros de la casa.
No hemos cuidado este jardín adecuadamente. Si lo hubiéramos hecho así, no se nos habría descontrolado el tema de las hormigas y no estaríamos pasando por esto. Pero sobre todo, no habrían muerto hermanos nuestros en medio corredor y no habrían instigado el que los vecinos humanos quisieran defenderse. Gober Ratón también dijo: entiendan, están muertos de miedo. Tienen miedo porque siente que su comida está siendo amenazada, su ambiente y su casa. Y sencillamente, cuando alguien tiene miedo, y tanto miedo, puede volverse peligroso. Y es cierto que aquella persona con miedo es capaz de hacer cualquier cosa, hasta de envenenar a los propios de su casa, porque echaron tanto veneno que un perro salió intoxicado. Pero no solamente eso, es que cuando alguien tiene tanto miedo, puede inventar historias y hacer cosas y dañar a muchas personas. Entonces, nosotros que somos inteligentes, vamos a tomar medidas nuevas. La primera medida es que vamos a descomponer algunas de esas pedazos de tela que tenemos en nuestras casas para calentar nuestras madrigueras y las vamos a partir en pedacitos pequeños y los vamos a meter en los huequitos de nuestra nariz. Así, ese veneno no va a entrar en nuestro cuerpo, pero además, para garantizarnos que así sea, vamos a humedecer un pedazo de tela que nos vamos a poner en el hocico y así el veneno no va a entrar. Además, solo uno va a salir por familia a tratar de cazar la comida que aquella familia necesita. 2. Otro miembro de la familia se va a encargar que dentro de la madriguera se haga el suficiente ejercicio para que los ratones no nos pongamos todos gordos y obesos y aquello que es nuestra cualidad de movernos con facilidad y rapidez la perdamos. Pero además de esto, no va a haber ningún desperdicio. La comida que sobre la vamos a compartir con aquellas familias ratoniles que no tienen comida. Todos los ratones comenzaron a pegar el grito al cielo. Héctor había sido un ratón grande, fuerte, que hablaba fuerte y por supuesto había pasado por tantas cosas, había sobrevivido tantas cosas que tenía la autoridad para ser quien era, Gober Ratón. Pero en ese momento todos comenzaron a hablar. ¿Cómo que tenemos que compartir nuestra comida? ¿Cómo que solamente uno va a salir? ¿Cómo que alguien tiene que dirigir nuestros ejercicios? ¿De qué está hablando Gober Ratón? ¿Se debe haber vuelto loco o se hizo viejo? Sin embargo, cuando todos se fueron, Gober Ratón se quedó muy preocupado. Estaba seguro de que no habían comprendido lo que estaba pasando. También estaba seguro de que se habían olvidado que cuando se echa veneno una vez, se echa veneno 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta 19 o 20. Entonces, él muy preocupado, no estaba seguro qué iba a pasar con sus hermanos. Cada uno se fue para su casa y indistintamente algunos comenzaron a cumplir las normas y se metían la telita en los huecos de la nariz, pero se ponían el pañuelo seco. Y otros se ponían el pañuelo y decían, bueno, como no me están viendo, no se van a dar cuenta que no tengo los huequitos de la nariz. Y así también fueron transicionando los ratones. Cuando no hicieron el ejercicio que se requería, algunos de ellos comenzaron a morir de un infarto cuando intentaron correr porque pretendían seguir saliendo de alguna manera al jardín sin darse cuenta que el jardín estaba absoluta y totalmente inundado de veneno. Y ya no era cualquier veneno, era un veneno para las hormigas y los ratones. Entonces, Gober Ratón, viendo que no había forma de que hicieran caso, les volvió a llamar mucho más preocupado. Estaba tan bravo que los bigotes de ratón le temblaban. Parecía que los dientes se iban a quedar pegados en el escritorio y golpeaba el escritorio más lleno de furia que de otra cosa. Ni siquiera Gober Ratón fue inmune. También tenía miedo. Tenía miedo por sus hermanos, pero tenía miedo. Tenía miedo porque sabía que sus hermanos se creían más inteligentes, más poderosos.
se habían detenido, como Héctor Velázquez, a hablar sobre si esto era real o no, y que quién lo había programado o quién no lo había programado, y si este era un plan, una conspiración, y si lo que querían era quitarles el jardín. Pero en tantos dimes y diretes, ninguno comenzó a darse cuenta que era algo que estaba realmente pasando. Ya no importaba si era real o imaginario. Lo que sí importaba es que habían comenzado a transicionar la mayor cantidad de seres vivos de aquel jardín. Aquel que fue su lugar, que algún día fue el lugar que mejor habitaron, de pronto comenzó a sentirse deshabitado. Y algunos ni siquiera se enteraban, y otros, los que sí se enteraban, estaban muertos de miedo. Entonces, Gobernatón, muy furioso, muy bravo, con una voz muy alta, los llamó y les dijo: quiero decirles que deben quedarse en casa. Si ustedes no son capaces de salir y cuidarse adecuadamente y cuidar a la comunidad, mejor se quedan en casa. Y aquellos que piensen que estoy mintiendo, entonces hagan lo contrario. Salgan al jardín, respiren nuevamente mañana a las 8 de la mañana y van a transicionar ahí. Porque mañana a las 8 de la mañana iba a estar inundado el jardín de la tercera fumigada. Nadie imaginaba que era lo que iba a pasar. Entonces, Gobernatón, casi con lágrimas en los ojos, les pidió que se fueran cada uno para su casa, que compartieran la comida que tenían, que todavía esa noche podían salir en grupos, y se ofreció a acompañarlos. Pero todos se fueron para casa, muertos de miedo, algunos cínicos, sonriendo, y otros pensando que no les iba a pasar nada. Héctor Velázquez, aquel que hablaba desde el principio, daba discursos, fue el único, o uno de los únicos, que verdaderamente pensó que tal vez podía hacer algo. Y en silencio reunió a sus hijos y a su esposa, generó un plan para tener un poco de comida y se dio cuenta que le sobraba algo. Fue donde su vecino, tocó la puerta y le dijo lo que tenía por si quería compartirlo. Decidieron trabajar las dos familias juntas, generar una bodega donde iban a ir acumulando lo que estaban dispuestos a tomar. Y así, sin querer mucho la cosa, sin darse mucha cuenta, comenzó el cambio. Todo por la solidaridad. Muchas gracias.